Hola chavos, buenas tardes. En este video vamos a comenzar ya con los teoremas para el cálculo de las derivadas. Vamos a comenzar con teoremas bastante sencillos y derivadas muy sencillas y directas, ¿sale? Bueno, los teoremas para el cálculo de derivadas son los siguientes. El primer teorema que tenemos que considerar, la derivada de k, donde k es cualquier número prácticamente, es decir, donde k es una constante, 5, 3, 8, 3 cuartos, un medio, 9, pues va a ser 0. Entonces, la derivada de x va a ser igual a 1. La derivada de k por x, donde k nuevamente es un número, por ejemplo, no sé, la derivada de 5x nos dice que va a ser k, entonces la derivada de 5x sería 5. De hecho, este y este es el mismo teorema, ¿no? Porque aquí, ¿cuánto valdría k? Pues k vale 1, por eso es que vale 1, ¿no? Uno de los teoremas más importantes, si no es que el principal, nos dice que la derivada de x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1, donde n pertenece a los números reales, ¿no? Y de hecho podemos englobar también con el siguiente, la derivada de k por x a la n va a ser igual a k por n por x a la n menos 1. Por ejemplo, la derivada de x de 5x cúbica nos quedaría 5 por 3 por x a la 3 menos 1, que serían 15x cuadrada, ¿no? El siguiente teorema nos dice que la derivada de una suma o una resta lo podemos ver como la derivada del primer elemento más la derivada del segundo, o donde f y g son funciones también. Vamos a comenzar con los siguientes ejercicios. Nos dice la derivada de x a la 5, derivada se expresa con una f' en la parte de arriba, y entonces nos quedaría, basándonos en este teorema que va a ser nuestro principal, o este, si lo quieren ver así, sería 5 por k, que valdría 1, por x a la 5 menos 1. Esto nos daría 5 por 1, 5, x a la 5 menos 1, 5 cuartos. Esa sería mi derivada. Siguiente, f de x, recordando que podemos englobar varios. Esto nos quedaría 4 por 3, 4 por 3 por x a la 3 menos 1, más 8 por 2 por x a la 2 menos 1, menos 5 por 1 por x a la 1 menos 1, y la derivada de 9, que quedamos que la derivada de cualquier número siempre va a ser 0. Esto lo podemos reescribir entonces como f' va a ser igual a 4 por 3, 12, x al cuadrado, más 8, 16x, menos, y esta es la comprobación, por decirlo así, del teorema que les dije. La derivada de k por x va a ser k. ¿Por qué? Porque nos quedaría 5 por 1, 5. X a la 1 menos 1 sería x a la 0. Recordamos que todo número a la 0 vale 1, entonces sería 5 por 1, 5. O podríamos haber dicho desde un principio que era 1. El siguiente ejercicio, por ejemplo, tenemos f de x es igual a 1 entre x al cubo. Hay que recordar un teorema bien importante. Y les voy a poner de una vez los dos. Recordemos que k entre x a la n, esto es lo mismo que k por x a la menos n. Es decir, que si está en la parte del denominador, lo pudimos subir al numerador con exponente positivo. Eso es lo que nos dice el teorema de los exponentes. Y también voy a anotar de una vez uno que vamos a agregar más adelante. Recordemos que cuando tenemos una división, una raíz enésima de un número a la n, va a ser esto x a la m entre n, es decir, es la división. Entonces, partiendo de ese teorema, antes de derivar, este 1x a la cubo, esto es lo mismo que 1x a la menos 3, y ahora sí ya podemos comenzar a derivar. F' de x, que es la primera derivada, sería 1 por menos 3 por x a la menos 3 menos 1. Esto nos quedaría menos 3x a la menos 4. Y entonces regresando, esto nos quedaría al final menos 3 entre x a la 4. Es decir, estaba negativo, ahora hago lo consiguiente. Si está negativo, lo paso abajo, positivo. Vamos a hacer estos últimos ejercicios. Siguiente, tenemos 3 medios de x a la cuarta. Primero, para poder derivar, lo voy a tratar de poner como 3 medios x a la menos 4 más 5 tercios x al cubo más 2x menos 5 cuartos. Ahora sí, voy a comenzar a derivar. F' nos quedaría 3 medios por menos 4 por x a la menos 4 menos 1, que serían menos 5. 5 tercios por 3, x a la 3 menos 1, que serían 2. La derivada de 2x quedamos que va a ser 2. La derivada de 5 cuartos sería 0 o menos 0, no importa.
Resultado final, nos quedaría f' de x, lo voy a tratar de poner con otro color, nos quedaría 3 medios por menos 4 serían menos 12 medios, que serían menos 6, ¿están de acuerdo? 3 por menos 4 serían menos 12 medios, que serían menos 6. X a la menos 5 lo voy a pasar con signo positivo en la parte de abajo, sería menos 6 entre x a 5. Más 5 por 3 serían 15, 15 tercios, 15 entre 3 serían a 5, 5x cuadrada, más 2. Este sería ya mi resultado. Vuelvo a repetir de dónde salió el menos 6. Fue menos 4 por 3 serían menos 12. Menos 12 entre 2 sería menos 6. Y el x menos 5 lo pasé en la parte de abajo positivo. Siguiente. F todavía no voy a derivar. Esto sería 2 séptimos. X a la menos 7 menos 4 tercios. X a la menos 5 más 3 cuartos. Ahora sí, su derivada me quedaría 2 séptimos por menos 7 por x a la menos 7 menos 1, que serían menos 8. Menos 4 tercios por x, menos 4 tercios por menos 5 por x a la menos 5 menos 1, menos 6. La derivada de 3 cuartos es 0. Resultado final sería f' de x es igual a 2 séptimos. 2 por menos 7 serían menos 14 entre 7, serían menos 2. X a la 8 negativo pasa abajo, positivo. Menos por menos da más. 5 por 4 son 20 tercios. X a la menos 6 pasa abajo, positivo. Ese sería el resultado de esa derivada. Por último, tenemos raíz de x. Recordemos que hace rato les dije que es el exponente del de adentro entre el de afuera. Recordemos que una raíz cuadrada no es necesario que le pongamos. Entonces esto sería x a la 1 medio. Nuestra derivada, ¿cómo nos quedaría? F' de x es igual a 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Esto nos quedaría 1 medio, x a la 1 medio menos 1. Recordemos que un entero tiene 2 medios. Entonces, si tienes 1 y le quitas 2, sería menos 1 medio. Regresando, esto nos quedaría 1 medio. Y ahora lo voy a tratar de hacer un poco más grande. 1 entre 2 raíz de x. O, si quieren, me regreso. De x a la 1 medio. De negativo pasó a positivo. Y de 1 medio lo voy a regresar a la raíz. Entonces esta sería la derivada de la raíz de x. 1 medio entre raíz de x. Y caso análogo tenemos f de x es igual a x a la 2 quintos. Recordando el teorema que les mencioné hace rato. Entonces ahora derivando, nos debió de haber quedado f' de x es igual a 2 quintos por x a la 2 quintos menos 1. Esto nos quedaría 2 quintos. X a la 2 quintos menos 1. Un entero tiene 5 quintos. 2 menos 5 serían menos 3 quintos. Entonces el resultado sería 2 quintos entre x a la 3 quintos. Y para finalizar esto nos queda entonces 2 entre 5 raíz quinta de x al cubo. Ese sería el resultado. Si tienen dudas, coméntenme y con mucho gusto les voy a apoyar. Aquí les voy a dejar algunos ejercicios que pueden hacer para practicar. Yo les recomiendo que los hagan todos. Están muy sencillos y les van a disipar muchas dudas. Excelente.